Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. De negociación de la semana, el contexto no ha cambiado mucho, pero sí tenemos ya sobre la mesa esa referencia, esa cita ineludible con el Banco Central Europeo. Es verdad que continúan las presiones inflacionistas debido a la crisis energética, a los semiconductores, pero los bancos centrales siguen centrando la atención y, al parecer, tanto el Banco de Japón como el Banco Central Europeo están muy lejos de realizar modificaciones en su política monetaria frente a lo que van a hacer, por ejemplo, el Banco de Inglaterra o la FED. La verdad es que ahora mismo los bancos centrales están en una posición bastante complicada. Pensaron en cierto modo que los problemas inflacionarios iban a ser meramente por el efecto base y por algún problema de corto plazo y que por lo tanto los incrementos de la inflación serían prácticamente transitorios, pero desde luego su mensaje estas últimas semanas ha venido siendo la de intentar encubrir detrás de la palabra transitoriedad lo que no es transitorio. Dicen que va a durar algo más de lo esperado, pero insisten, es transitorio y que no va a durar. El problema está en que de alguna manera se ha incentivado de manera muy fuerte la demanda y la demanda está creciendo a unos niveles tremendos prácticamente en todo el mundo, quizás por las políticas de los bancos centrales, y la oferta en estos momentos está quedando un poco rezagada por los problemas de suministro, por los problemas de puesta en marcha de una economía después de haberse parado por la pandemia, y esa diferencia entre oferta y demanda de alguna manera es la que está generando esta tensión muy fuerte en los precios e incluso en la propia actividad económica. Por lo tanto, de alguna manera sí que está relacionado todo lo que está pasando con los precios, con lo que están haciendo los bancos centrales y por lo tanto seguir manteniendo que no va a pasar absolutamente nada y que esto va a ser transitorio sin que ellos tengan que hacer nada, me parece cuanto menos ilusorio. Por tanto, de alguna manera van a tener que empezar a cambiar algo su mensaje y por lo tanto a tomar medidas más rápido de lo que ellos piensan. Bueno, vamos a hacer un inciso en lo que es las políticas que puedan ir adoptando en medio de, estabas diciendo, esos problemas de oferta y demanda que se reflejan en la inflación. No sé si ya con los niveles además que estamos asistiendo tenemos que empezar a temer esos efectos de segunda vuelta que realmente, eso sí, ya llevaría unas consecuencias mucho mayores y sí imprimiría u obligaría de alguna manera un cambio en el rumbo, en la hoja de ruta de esas instituciones monetarias. Ahí esta es la clave, Eva, el asunto de los efectos de segunda ronda, puesto que en un principio, si esto fuera como ellos nos lo habían presentado en un principio, un problema de efecto base, porque la inflación el año pasado cayó el precio de la energía y ahora el precio de la energía está subiendo y por lo tanto la diferencia entre uno y otro pues da lugar a unas tasas de crecimiento relativamente altas. Lo único que pasa es que está siendo demasiado persistente y por lo tanto en la medida en que sea persistente esta diferencia y esta presión, puede haber un efecto de segunda ronda y que por lo tanto de alguna manera se traslade y aquello que es una inflación subyacente, que en estos momentos, ayer cuando salía el dato de inflación subyacente, teníamos una diferencia de 4 puntos y 4,1 puntos, prácticamente es el máximo histórico de diferencia entre la inflación general y la inflación subyacente desde hace muchísimo tiempo, pues ese gap que de alguna manera habla de esa distorsión, pues pueda empezar a reducirse, no tanto porque caiga la inflación general, sino porque la subyacente empiece a recoger esos efectos de segunda ronda. Por lo tanto, ahí en estos momentos no sé si sería demasiado tarde para los bancos centrales para actuar, puesto que ya una vez metidos los efectos de segunda ronda, quizás van a tener que tomar medidas mucho más drásticas de las que ellos podrían estar planteando si hubiesen creído que la situación era transitoria y realmente se convertía como transitoria. Volviendo a lo que son las decisiones a las que atendíamos ayer tras esa reunión del Banco Central Europeo, estábamos esperando, o bueno, el mercado no esperaba realmente anuncios de cambios ya hasta finales de año, hasta la próxima reunión, pero sí asistíamos a ese mensaje de que Christine Lagarde señalaba que esa reducción de compras de bonos no es un tapering en esos esfuerzos de compras de fondos pandémicos, mientras que tampoco modificaba ni la duración ni el importe de ese programa de ayudas. Parece que quiere seguir manteniendo ese mensaje de tranquilidad y de que habrá liquidez en los mercados. ¿Cómo viste esa decisión? ¿Cómo la ves en el horizonte temporal? Una reunión transitoria. Ya nos había empezado a hablar de posibilidades de tomar algún tipo de medida y yo creo que la reunión más importante va a ser la reunión de diciembre, donde prácticamente va a tener ya no solo más datos,
sino que prácticamente va a estar a las puertas de tener que tomar algún tipo de decisión con respecto a esto. Pero quizás en estos momentos lo que le cabía al Banco Central Europeo era en estos momentos sencillamente mantener la estabilidad y la tranquilidad, sobre todo puesto que, como ella muy bien decía, todo el mundo está hablando de inflación, 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 y ellos de alguna manera están hablando de transitoriedad, transitoriedad, transitoriedad. Entonces, desde el momento lo que quieren es mantener un poco la apuesta de transitoriedad y por lo tanto que no van a ser necesarias nuevas medidas. Hay que tener en cuenta de que el Banco Central Europeo se enfrenta, y todos los bancos centrales se enfrentan a una economía que está tremendamente endeudada, quizás por sus propias políticas de dinero ultra barato, ha hecho que prácticamente la demanda se haya mantenido casi en exclusiva con deuda y por lo tanto su capacidad para tomar decisiones es cada vez muchísimo menor. Si solo tiene usted que ver prácticamente en lo que ha venido pasando desde prácticamente el año 2000, en donde prácticamente después de cada una de las crisis el tope de subida de tipos de interés ha sido cada vez menor y en estos momentos pues prácticamente la situación con un nivel de endeudamiento muy alto no va a ser extraño que alcancemos una situación de tipos de interés algo menor. Por lo tanto, de alguna manera están ganando tiempo, puesto que saben que mucho margen de actuación realmente no tienen. En este contexto estamos señalando todo el tiempo en esa decisión de bancos centrales, con inflación se mete también el crecimiento. Por ir avanzando, también conocíamos ayer esa primera lectura del tercer trimestre del PIB en Estados Unidos por debajo de las expectativas. Quería preguntarte si este dato que impulsaba, por otra parte, las compras en el mercado en renta variable, puede ser que sea el que el mercado contemple la posibilidad de que la semana que viene Jerome Powell se muestre más cauto con respecto a la posible moderación del tono expansivo de la política monetaria. Bueno, de alguna manera avala un poco este mensaje de tranquilidad o de por lo menos de no lanzar grandes revuelos con respecto a la actuación de medidas. La verdad es que la Reserva Federal se ha visto en cierto modo casi empujada a lanzar ya un mensaje de recorte del tapering. Lo tiene más fácil que el Banco Central Europeo, puesto que el Banco Central Europeo no tiene esta política sin límite. Perdón, tiene una política con límite, el Banco de la Reserva Federal tiene una política sin límite. Su objetivo es una compra de 120.000 millones mensuales durante un tiempo sine die, y ahora lo que va a tener que hacer es un típico tapering, que es reducir ese tipo de compras. Y por tanto, de alguna manera, el proceso puede alargarse mucho más de lo esperado. Hay que tener en cuenta incluso que el propio Powell ya ha venido hablando de que la subida de tipos de interés no sería inmediatamente se acabara el tapering. Por lo tanto, de alguna manera ya nos ha estado lanzando mensajes de que quiere tener un cierto grado de margen, que no va a ser se inicia el tapering, cuando se acaba el tapering total y se deja de hacer compras, inmediatamente ya a los pocos meses hay una subida de tipo de interés. De alguna manera ellos están queriendo alargar todo el proceso de la última vez que hicimos una cuasi normalización de la política monetaria tras años y años de políticas ultralaxas y de compras por parte de los bancos centrales. Antes de terminar, porque se nos escapa el tiempo, aunque bueno, vamos girando un poco todo el tiempo en torno a las mismas referencias que siguen sacudiendo al mercado, hemos visto en las últimas horas esos datos de inflación, aquí en el caso de España en el 5,5% anual, máximos desde 1992, casi que anteayer. El caso de Alemania, el 4,5%, Alexis, también referencias desde 1993. Está claro que con estos datos de inflación, la huella la huella que pueda tener sobre el crecimiento cada vez preocupa más, y aquí en casa, de hecho, parece que incluso desde el Ministerio de Economía ya comienzan a barajar la posibilidad de que, bueno, que las previsiones macro tal vez habría que alcanzarlas, ya que sea o no transitorio, sí que va a ser más largo de lo que se esperaba. Sí, la verdad es que hoy tenemos incluso la inflación europea, está en el 3,4% y las estimaciones que se hacen para este mes de octubre ya son el 3,7%. Póngale usted otra fecha, seguramente será el máximo desde los años 90, etcétera, y prácticamente lo que tenemos ahora mismo es un crecimiento muy importante de los precios y que de alguna manera está, yo creo que directamente relacionado con las políticas de los bancos centrales. Hay que tener en cuenta de que prácticamente, según haga usted cálculos, los 4 principales bancos centrales en estos momentos han aumentado su balance en alrededor de 12 billones de dólares, entre 12 y 13 billones de dólares. El PIB, sin embargo, está en los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia, prácticamente a nivel general, con lo cual tenemos más dinero,
y el mismo producto. Lo mismo sucede prácticamente en todos lados y por lo tanto la inflación no solo es un tema de efecto de base, es un tema provocado directamente por los bancos centrales que han aumentado la oferta monetaria muy por encima de lo que ha crecido la producción real y por lo tanto a más dinero y menos producto, pues obviamente los precios suben. Por lo tanto, parar eso va a significar que los bancos centrales dejen de estar hablando de transitoriedad y empiezan a plantearse que quizás ha estado durando demasiado esta política. Problema: los bancos centrales se han metido en un lío verdaderamente tremendo, puesto que de alguna manera los niveles de endeudamiento son muy altos y por tanto cualquier política de normalización va a tener que hacerse con muchísimo cuidado si no queremos descarrilar la actividad económica. Y eso es lo que realmente ahora mismo está pensando los gobiernos, que los bancos centrales en algún momento van a tener que tomar alguna medida y por lo tanto de alguna manera la medida va a significar que aquellas alegres previsiones de crecimiento se están quedando muy lejos de lo que realmente vamos a alcanzar. Ya para terminar, lo decía antes, pero he vuelto a mentir, Alexis. Estamos viendo todas estas tensiones y querría que nos recogieras de alguna manera el impacto que está teniendo de cara a otros mercados. Estamos viendo los movimientos en las divisas, esa relación euro-dólar a la baja. ¿Qué es lo que apuntan? ¿Cómo lo están recibiendo las divisas, el contexto y cómo lo ves? El dólar en cierto modo era lógico después del dato de PIB de ayer tan decepcionante, pues que perdiera. Lo único que pasa es que de momento prácticamente tenemos a un euro que después de romper la zona de los 1,1665 aproximadamente se ha metido en un rango que quizás está entre esos 16,75, 80, 17 por la parte de arriba y la zona de 1,14 por la parte de abajo. Por lo tanto, de momento yo creo que estamos en una situación de, por lo menos en el dólar euro, en una situación, digamos, lateral, con cierta presión a la baja y yo creo que de alguna manera el euro visitará antes los 1,15 que intentar volver otra vez a recuperar los 1,20, que yo creo que en el medio plazo es un nivel que tendrá que recuperar, pero yo creo que quizás no sea para este año, sino para el año que viene. Pues Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos este madrugón. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana, incluso puente.